terrenal es lograr conocer al único y verdadero Dios. Se lo repito, nuestro propósito sobre esta tierra no es conocer los planetas, no es viajar a Marte. De hecho, si de verdad quisiéramos hacer una investigación profunda, deberíamos estudiar la Tierra, pero queremos irnos muy lejos. ¿Y sabe por qué buscamos las estrellas? Porque consideramos que Dios está lejano, pero Dios no está lejano. Yo dije que Dios no está lejano. Cuando usted reconoce cuál es su propósito sobre esta vida terrenal, entonces usted entiende esto: que usted debe conocer al único Dios verdadero y de Él obtener la vida eterna. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. El versículo 2 y 3. Dice la Biblia: ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ponga su mano sobre su corazón y diga: mi propósito en esta vida terrenal es conocer al único Dios verdadero. Diga: a Jesucristo, a quien el Padre envió. Alguien diga amén a eso. Ahora, es necesario que sepamos quién es Dios. Muchos lo interpretan como el viejito que está sentado en un trono con una vara en la mano, con un rejo en la mano. Pero yo quiero mostrarle a usted esta mañana quién es Dios, porque es necesario que todos, como seres humanos, conozcamos quién es Dios, quién es Él. Porque cuando lo conocemos a Él, se lo enseñé en alguna otra ocasión, Él nos conoce a nosotros. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, el versículo 8. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Se lo voy a volver a leer. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Versículo 9. Pero ahora que conocen a Dios, y escuche lo que dice aquí el apóstol, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Y hace aquí el apóstol una pregunta: ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? ¿Quién puede decir yo conozco a Dios? ¿Alguien puede levantar la mano y decir yo conozco a Dios? Y si usted dice que conoce a Dios, como el apóstol está preguntando aquí, yo pregunto: ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos esclavos del pecado? ¿Por qué nos parece que vivir en pecado está bien, cuando tenemos un solo propósito en esta vida terrenal: conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Quién es Dios? Bueno,
Dios es el Padre. ¿A cuánto les pasó que delante de papá ustedes sabían que no podían decir malas palabras? En la cultura antigua, porque ahora los papás están esperando que los hijos copien todas sus malas costumbres. Pero ¿a cuánto les pasó que sabían que papá estaba y que no debían por ninguna razón decir una mala palabra delante de papá? ¿A alguno le pasó? ¿A los demás no? Bueno, a mí me pasó. En casa yo escuchaba decir groserías, malas palabras. Y algo que a mí me sucedía era que no me gustaba el fútbol. Cuando yo era niño no me gustaba el fútbol. En la casa solamente había un televisor, y cuando mi papá estaba, él veía fútbol. Y preciso cuando estaban dando fútbol, en los otros canales estaban dando muñequitos. Yo quería ver mis muñequitos. Mi papá quería ver fútbol, y quien manda en casa es el papá. Yo esperaba un amén fuerte ahí. Quien manda en casa es el papá. Y entonces mi papá simplemente encendía el televisor, y lo que sucedía era que se ponía a ver su fútbol. Y en alguna ocasión yo no sabía que papá ya estaba en casa, y de inmediato yo llegué al televisor porque sabía que a esa hora daban unos muñequitos que me gustaban. Y cuando entro al cuarto donde está el televisor está encendido y están transmitiendo fútbol. Y entonces yo, que era un niño, dije una palabrota, esas grandotas. Y yo dije la palabrota, fútbol. Mi papá nunca llegaba temprano. Ese día llegó temprano. Salió de donde estaba escondido, nos quería dar la sorpresa de que había llegado temprano. Yo ni siquiera medité quién prendió el televisor. Yo no pensé nada de eso. Simplemente me di cuenta de que tenían fútbol ahí. ¿Sabe qué hizo mi papá? Salió del cuarto y me corrigió. Eso no se dice. Esas palabras no se usan. Wow. A mí me sirvió muchísimo que mi papá me corrigiera. Yo entiendo algo. El padre es una persona a quien yo debo temer, no tenerle miedo, temer. Yo lo valoro. Yo no quiero desagradarlo en absolutamente nada. Alguien dígame amén a eso. ¿Y cuántos saben que Dios es omnipresente? Bueno, el Padre es omnipresente. Si yo puedo ante papá terrenal guardar el respeto para no decir una mala palabra, ¿cuánto más delante del papá celestial? Porque Él está en todo lugar. Alguien diga amén. Así que yo debería vivir conforme Dios es. Y diga conmigo: Dios es omnipresente. Pero partamos de esto. Él es omnipresente, pero para mí, antes que ser omnipresente, Él es papá. Y diga conmigo: al papá se le respeta. ¿Cuál es el primer mandamiento que dice la Biblia que debemos cumplir nosotros y que viene con promesa? Que si yo lo cumplo, voy a tener largos días sobre la tierra y me va a ir bien. ¿Cuál es ese mandamiento? La Biblia dice que es honrar a padre y a madre. Le enseñé en algún momento que Dios es el Shaddai, quien nos amamanta, quien ejerce como papá y mamá para sustentarnos. ¿Alguien dice amén? Así que no solamente mire a Dios como Dios, mírelo como papá. Y mírelo como papá a quien se le honra en todo tiempo. En esta época
Lamentablemente al papá hay que y respetarlo, y si es un tipo bien malo, pues hay razón para ser malos también con él. En mi época no era así. Aunque papá no se comportaba como debía comportarse, a mí me enseñaron que a papá se le honra, que a papá se le respeta, sea quien sea, se le honra y se le respeta. Usted me verá siempre que me veo con mi papá, que gracias a Dios todavía lo tengo, que yo me acerco y le doy un beso en la mejilla. Porque a mí me enseñaron que cuando papá llegaba a la casa, ¿cuántos han escuchado esa frasecita que dice: el que llega saluda? ¿Cuántos han escuchado eso? En mi cultura no me enseñaron así. En mi cultura es que si mi papá llegaba, todos hacíamos fila para saludarlo y darle un beso. Hasta el gato venía a saludarlo. Y era que mi papá llegaba con unos paqueticos. Ah, no, pero échele la culpa al gato, yo estoy hablando. Mi papá llegaba con unos paqueticos, ¿sí? Y uno era feliz de que papá llegara. Además de que traía los paqueticos, porque en el trabajo en el que él trabajaba era un milagro que él llegara. Él era escolta de un ministro del gobierno, y que él llegara, y en una época tan difícil como la que nosotros vivimos, los años 85, donde todo estaba tan desordenado, que papá llegara a casa después de haber estado trabajando en ese trabajo, era un milagro, era un privilegio. Que mi papá hoy tenga 80 años, para mí es un privilegio después de haber trabajado en ese trabajo. Pero quiero decirle a usted una cosa: a mí me enseñaron que a papá se le honra, que a él se le respeta, se le valora. A mí me enseñaron que cuando papá llegaba había que tenerle una coca con agüita caliente, porque todo el día había estado manejando y tenía que meter sus piecitos ahí. Y cuando sacaba los piecitos de ahí, alguno de nosotros tenía que tomar una toalla, secarle los pies y durante un buen rato estarle sobando los pies. Y uno soñaba con algo. ¿A qué horas papá decía? Ya. De verdad, uno decía: ¿a qué horas? Y a veces como que él le cogía el sueño ahí y uno decía: se durmió. Y ahí que de repente él se despertara y no estuviera uno sobándole los pies. Qué privilegio. Alguno diría: maltratadores de los hijos. No, nos enseñaron bien, nos enseñaron de la manera correcta. A papá se le respeta. Ah, no, allá llegó el viejo ese, ya llegó a molestar, ya llegó a cansar. Hubo una época en donde mi papá llegaba y lamentablemente la situación era un poco difícil en la casa y nos escondíamos porque papá llegaba. Pero mire los dos lados. Cuando yo era un niño, yo añoraba con que papá llegara a casa, que pudiera acercarme con el gato y juntos con el gatico comernos los chitos que él traía. Eso era delicioso. Pero está la otra época, ya mi primera juventud, en donde uno decía: ya casi llega la hora en que él va a llegar, y nos escondíamos. ¿Por qué le hablo de esto? Porque con papá Dios siempre está la época en la que tú añoras verte con Él, en la que Él siempre llega con sus promesas, y sus promesas nunca fallan. Alguien diga amén. Siendo niños, siendo jóvenes, siendo adultos y siendo ancianos, Él siempre es papá. El lunes que pasó, tuve el privilegio de llevar a mi papá a una cita médica. Y mi papá imagínense, durante años él condujo, y ahora yo soy el que conduzco, y él está todo el tiempo ahí: corríjame, no frenen tan cerca de los carros, pilas que está lloviendo. Y yo le pudiera decir: papá, yo llevo años conduciendo, no friegue. ¿Sabe cuál era mi respuesta? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Lo que usted diga. Sí, señor.
Porque a papá hay que valorarlo, porque a papá hay que respetarlo, porque a papá hay que admirarlo. Cuando yo me siento con él ahí y yo estoy conduciendo, déjeme decirle que yo lo admiro porque él siempre fue un muy buen conductor. Yo me acuerdo que siendo un niño, él conducía su automóvil y lo hacía tan bien. En alguna ocasión, él me llevó al trabajo y yo iba en la camioneta que él conducía. Y me acuerdo que el ministro bajó, todo el mundo se subió a su camioneta. Mi papá me dijo: se sienta ahí quietico, calladito, que nadie diga nada. Y cuando dijeron, nos pasamos semáforos en rojo, alguien venía persiguiéndolos, la cosa estaba fea y yo estaba ahí. ¿A qué hora nos estrellamos? ¿A qué hora sucede algo? ¿Sabe? Jamás vi a mi papá estrellarse. Lo hacía excelente, lo hacía maravillosamente. La camioneta de él, míreme para acá, la camioneta que mi papá conducía, wow, esa camioneta relucía. El ministro decía: si me voy a ir en algún carro, me voy en el de Guillermo, porque mi papá también se llama Guillermo. Porque ese carro huele bien, porque ese carro está limpio. Algo que yo admiro de mi papá es que siempre fue un hombre cumplido, que le entregaban algo y lo devolvía mejor de lo que se lo habían dado, y cuidaba de lo que le daban, de lo que le ponían en su mano. Nadie podía señalarlo por ser un hombre descuidado. Entonces, cuando él se sienta ahora que tiene 80 años a mi lado, yo no puedo decirle a ese hombre que yo admiro en esa área, yo no puedo decirle: ay, usted sí friega. Cuando yo sé que lo que él me está diciendo, me lo está diciendo porque él sabe. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Los que ya se durmieron, digan amén. Los que están despiertos y están acá, digan amén. Amén. Si yo puedo admirar a papá, ¿cómo no puedo entonces yo admirar al Padre Celestial que, escúcheme, no solamente es omnipresente, Él es omnisciente, todo lo sabe? Alguien dé gloria a Dios por eso, porque Dios es omnisciente, porque mi papá es omnisciente, porque Él todo lo sabe, porque Él tiene el consejo preciso para ayudarme. Porque cuando yo tengo dudas, Él tiene el consejo que yo necesito en la mañana, en la tarde y en la noche. Solamente que a mí me gusta escuchar, lamentablemente, a gente que no saben nada, pero que creen saberlo todo. Y se me olvida que tengo un papá, que Él me puede dar el mejor de los consejos, que Él me puede decir cómo comportarme durante la mañana, cómo comportarme en la tarde, cómo comportarme en la noche, que Él me puede decir cómo salir de las situaciones difíciles. ¿Cuántos han leído el libro de los Proverbios? ¿Cuántos capítulos tiene Proverbios? Wow, un proverbio para cada día. Y si usted leyera un proverbio cada día, le aseguro algo: cuando usted sale a la calle, usted tiene el consejo. Usted sabe: wow, mi papá ya me lo dijo esta mañana. Mañana, cuando esté leyendo otra vez ese proverbio, y cuando salga a actuar en alguna situación, allí estará el consejo de la palabra de Dios. Nunca me falta, dígalo conmigo: el consejo de papá nunca me falta. Diga: Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él todo lo sabe y Él siempre está presente. Dele un aplauso al Señor por eso. Escuché el testimonio de un joven que hoy en día es pastor. Su papá, pastor, el papá lo nombra como pastor, y cuando lo nombró como pastor, a la gente de la iglesia no le agradó. ¿Cuántos saben eso? Hay gente que a la que no le gusta que Dios disponga a quién poner como pastor. Hay gente a la que no le gusta. Y este hombre, este muchacho, viene con su papá y el papá le dice: usted me está acabando la iglesia. Y el muchacho entra al baño
Coge una toalla, la muerde fuerte y le renuncia a Dios del pastorado. Y el muchacho sale y se encuentra con la esposa que estaba en un ayuno. Y en ese lugar había otro caballero que viene y le dice: tengo una palabra de Dios para tu vida. Y él dice: ¿qué? ¿Que Dios me va a prosperar? ¿Que Dios me va a ayudar? ¿Que Dios va a hacer esto conmigo? No. Te vi en el baño mordiendo la toalla y no te acepto la renuncia. Wow. Hasta en el peor de nuestros momentos Dios está presente. Hasta en el peor de nuestros momentos Dios está presente. Aún en lo más íntimo de nuestro cuarto, Dios sabe lo que vivimos. ¿Alguien está aquí? Así que a papá se le respeta. Dígalo conmigo: a papá se le respeta. Y dígalo: a papá se le honra. Ahora, yo quiero enseñarle algo. Dios es papá omnipotente. ¿Quién es Él? Diga: papá omnipotente. Yo me acuerdo cuando Julián Esteban estaba pequeñito y algo se dañaba, de repente un juguetico o algo. Yo no decía: venga, se lo arreglo, sino que yo lo cogía, lo arreglaba y se lo entregaba bien. Entonces él sabía que él podía jugar fuerte con su juguete y de repente dañarse. Y en algún momento vino con la mamá y le dijo: mamá, mira lo que pasó con mi juguete. Y la mamá dice: ay, papi, se dañó. No te preocupes, papá lo arregla. Papá lo arregla. Así podemos venir con papá. Así podemos venir con Él. No te preocupes. Yo sé que usted se ha sentido así, en donde usted dice: el daño es grande en mi vida. ¿Escucharon a Santiago contar su testimonio? Eso solamente lo puede hacer Dios. Guardar esa vida. ¿Recuerdan cuando a Santiago le regalé la Biblia acá, el primer día que él vino a este lugar? Dios estaba diciendo: te estoy preparando para algo grande. Y algo grande es que aunque pasó por la prueba, Dios lo sacó en victoria. ¿Sabe por qué? Porque papá es todopoderoso. Yo lo puedo arreglar. Tranquilo, papá lo puede arreglar. Alguien dele gloria al Señor por eso. Algo maravilloso es que en papá Dios no cabe duda. Él es indubitable. Nadie debería dudar de Dios. Pero seamos francos. Y le voy a pedir que levante su mano los que han dudado de Dios en algún momento. Doy gloria a Dios por los que ya están glorificados. Hemos dudado. En los peores momentos en donde la situación no está fácil, ¿qué hemos hecho? No conocemos a Dios, dudamos de Él. Pero yo quiero enseñarle algo a usted. Dios es indubitable, en Él no cabe duda. Luchito no está aquí. Lucho García, el hijo de nuestro hermano Luis Alberto. Tuvimos que una semana completa Lucho llamándome: pastor, me dicen que mi hijo que está por nacer, que si lo hacen nacer se muere, porque quieren salvar la vida de mi esposa, porque si de repente él no nace, entonces mi esposa se muere. Y yo le dije: mi hijo, crea que Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Y él llorando me decía: pastor, yo creo. Listo. Al otro día me llamaba llorando: pastor, que ya le van a realizar el procedimiento a mi esposa. Le dije: ¿usted cree? Yo creo. Entonces, si va a llorar, llore con tranquilidad, creyendo que Dios lo puede hacer. Hace una semana nació Juan Manuel García. Y aunque, con todo el respeto que me merecen los médicos, aunque los médicos dijeron que no tenía posibilidades de vida, la mamá ya pudo amamantarlo
Y Juan Manuel está con vida y vive porque tenemos un Padre que es omnipotente. Alguien alégrese por eso. Conozco la historia de Pablo, no el apóstol. Un joven llamado Pablo, hoy ya es un adulto. El muchacho tenía cáncer. Lo llevaron a una habitación en donde llevan a las personas que ya fueron desahuciados, y él estaba juntamente con otro enfermo allí. Y una enfermera llega a esa habitación para atenderlos, les predica la palabra, los dos están desahuciados, con ustedes ya no hay nada que hacer. Pero la enfermera llega, pero no llega sola, llega con papá. Y el Dios omnipresente, el Dios omnisciente y el Dios omnipotente se presenta en ese lugar para salvar las dos vidas. Pero ¿cuántos saben que aunque Dios es soberano, Él también nos deja elegir a nosotros? ¿Cuántos saben eso? Diga conmigo, Dios es soberano. Diga, papá es soberano. Diga, Él es el que manda. Él es el que tiene el control de todo. Bueno, pues Pablo decidió creer. Él dijo, yo decido creer que Jesucristo es mi Señor, aunque ya fui desahuciado por los médicos. El otro joven dijo, mi vida ha sido tan difícil que yo prefiero morirme antes que creer en ese Dios. A los 8 días, los médicos no se explican, pero Pablo salió de esa habitación. Lo llevaron a una habitación diferente, en donde ya había ventanas, en donde él podía ver el sol. 15 días más y sale para la casa. Y los médicos comienzan a hacerle examen tras examen, examen tras examen. Pablo ya no tenía cáncer. Yo dije que Pablo ya no tenía cáncer. Y es que papá es así. Papá es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él es soberano. En Él no cabe duda. Quien decide creer en Él sale definitivamente en victoria. Aleluya. La Biblia dice también que Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso quiere decir que los que miran a Dios como el Dios que reprende, que maltrata en el Antiguo Testamento, los que lo ven de esa manera están equivocados, porque lo que la Biblia dice es que Dios es amor. Pero que Dios sea amor no quiere decir que Él no corrija. No quiere decir que Él no venga para llamarnos la atención y para que definitivamente, como buen papá que Él es, nos dé la oportunidad a nosotros de escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo. Y no solamente para que escojamos para nosotros, sino también para nuestros hijos. Porque quiero decirle algo, papá, Él también es papá de nuestros hijos. Él es papá de nuestros hijos. Y así como cuida bien de nosotros, Él cuida bien de nuestros hijos. Dele un aplauso fuerte al Señor por eso. Alguien se preguntará, pero ¿por qué necesitamos a Dios? ¿Y sabe por qué necesitamos a Dios? Porque Dios es todo lo que nosotros no somos. Pero ¿cómo así, pastor? Si Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, sí. Pero el pecado nos hizo a nosotros, o mejor, hizo de nosotros todo lo que nosotros no debiéramos ser. El pecado hizo de nosotros la muerte, cuando Dios es vida.
Dios no hizo al hombre para que muriera, sino para que viviera eternamente. Alguien dé gloria a Dios por eso. Pero lamentablemente el pecado hizo de nosotros todo lo que Dios no es. Dios no es muerte, Dios no es enfermedad, Dios no es pobreza, Dios no es ruina. Pregúntele a mis hijos, a cualquier lugar a donde llegamos, el lugar puede estar desocupado, muriéndose. ¿Sabe qué sucede? Se comienza a llenar de vida. ¿Por qué? ¿Por Guillermo? ¿Por Patricia? ¿Por nosotros? No, es porque el Señor determinó darnos una oportunidad y nosotros escogimos la vida y menospreciamos la muerte. Alguien dele gloria a Dios por eso. A donde tú llegues, a donde tú llegues, ahí debe llegar la vida. Lo mismo que pasó con la enfermera. ¿Fue la enfermera la que sanó a Pablo? No. Fue esa preciosa persona, el Padre, quien vino para liberar, para sanar, para purificar a Pablo. ¿Por qué necesitamos a Dios? ¿Quieres saber por qué necesitamos a Dios? Hay mensajes que yo sé que no son populares, que más bien son impopulares, pero yo creo que esta iglesia recibe el mensaje de Dios como un mensaje popular, como un mensaje que todos aceptamos. ¿Por qué necesitamos a Dios? Mira lo que dice la Biblia, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Versículo 17, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Póngase sobre sus pies. ¿Qué dice el apóstol? Vivan con temor reverente. ¿Qué quiere decir eso? Diga conmigo que somos seres humanos. A ver si lo puede decir fuerte. Diga que somos seres humanos. Pero vivir con temor reverente es saber que aunque nos equivocamos, podemos reconocer nuestro pecado delante de Dios, de papá. Le aprendí a mi pastor esto cuando mis hijos todavía estaban muy chiquiticos. Mi pastor enseñó en la iglesia cómo se debe de criar a un hijo. Y mi pastor enseñaba sobre esto: cómo es que el papá riega el jugo en la mesa y nadie lo regaña, ¿cierto? Algunos están en este momento así. Nadie, no, todo el mundo acude, se le regó el jugo a mi papá. Todo el mundo a ayudarle. Pero cuando el niño lo hace, todo el mundo pasa a ayudarle, ¿cierto? El grito. ¿Y qué es lo que usted? ¿Sí o no? Y mi pastor me enseñó esto. Y es que yo puedo ver como papá los errores en mis hijos. Y la única manera verdaderamente para corregirlos es el amor. Y yo lo estoy recordando en este momento, porque déjeme decirle algo. Si usted le pregunta a mis hijos, yo soy duro, porque yo quiero que mis hijos sean mejores. Pero eso no me justifica de repente para maltratarles. ¿Cómo actúa papá frente a tu pecado?
cuando tú lo reconoces? Míreme para acá. ¿Cómo actúa el Padre Celestial, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente? ¿Cómo actúa con tu pecado? ¿Sabes cómo actúa? Se acerca con amor, esperando que tú reconozcas que te equivocaste y que te apartes. Porque dice la Biblia en el Salmo 103 versículo 8 que Dios es clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor. Dios es un Dios que perdona. No hay otro como Él. Dígalo conmigo, no hay otro como Él. Dios es Dios que perdona. ¿Sabe qué produce el perdón de Dios? Produce temor en nosotros. Salmo capítulo 130, el versículo 4. A ver si me ayudan. Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. ¿Sabe? La Biblia dice que el temor es el principio. ¿Pero el temor de qué? El temor de Dios. Cuando sabes que papá siempre está presente, tienes sabiduría para actuar. Y aunque te equivoques, sabes que papá está allí para corregirte con amor cuando reconociste que te equivocaste, y por eso lo honras y lo respetas. ¿Me dices amén a eso? Dios es Dios que perdona. ¿Y qué produce su perdón? Produce sanidad. Salmo 103 versículo 3. Mira lo que dice el Salmo 103 versículo 3. Dice que Él perdona todos tus pecados. ¿Alguien se ha sentido que lleva la carga de su pecado y de los pecados de sus padres? ¿Alguien está aquí? ¿Saben por qué las maldiciones generacionales nos persiguen? Porque los pecados de nuestros padres también nos persiguen. Pero hoy yo estoy aquí para decirte que aún esa carga generacional y la propia tuya te abandona. Te abandona. Para que tú recibas sanidad, para que tus huesos reciban sanidad, para que tus órganos reciban sanidad. Ya saben ustedes quién es papá. Hace unos días me reuní con mi hijo mayor y comenzamos a charlar de una cantidad de temas que nunca habíamos charlado. Y yo le dije a mi esposa: wow, esa salida con mi hijo, aunque no estaba organizada por nosotros, Dios la tenía organizada. Era una cita que Dios tenía organizada. Mi hijo pudo abrir su corazón a hablar conmigo. Dios está esperando que tú vengas con Él. Dios está esperando que cumplas esa cita que tú no has organizado, pero que Él ya tiene organizada. Que saques un tiempo, vayas y te tomes con Él una bebida caliente. No te voy a decir que café, lo que quieras tomar, pero que disfrutes de estar ese momento con Él. Le sacas tiempo a la novela, le sacas tiempo a la película, y en la película, aunque te dé chichi, no te sales. Ahí estás esperando porque no quieres perderte nada de lo que están dando ahí. Le sacas tiempo al partido de fútbol, le sacas tiempo a tu enamorada, a tu enamorado. Dios está esperando que vengas y le saques un tiempo. Y en ese tiempo Dios quiere que tú hagas algo. Vengas y le abras tu corazón. Que le reconozcas que has fallado. Que le reconozcas que necesitas libertad. Pastor, pero eso es muy difícil. No, no es difícil. Es solamente que te dispongas. ¿Cuántos tienen vida todavía acá? ¿Alguien ya perdió su vida física aquí? Mientras estemos sobre esta tierra, dice Isaías 55 versículo 7,
Mire lo que dice Isaías 55:7. Abandona, que el malvado abandone su camino, que el perverso abandone sus pensamientos y que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Como cuando Moisés vino y se le dijo: tienes que quitarte tus sandalias, y abandonó su pasado para poder vivir una buena vida con Dios de aquí en adelante. Así debes venir tú hoy con el Señor. Pastor, pero nadie se ha dado cuenta. Pastor, pero nadie sabe de mi situación. Pastor, nadie me ve. No, te enseñé que Dios es papá omnipresente, que es Dios papá omnisciente, y que lo que nadie más ha visto, Él sí lo ha visto contigo. Lo que nadie de repente sabe de ti, Dios sí lo sabe de ti. Y alguno de repente que ha estudiado Jeremías capítulo 15 me dirá: pero pastor, cuando Jeremías oró, Dios le dijo que no siguiera clamando por ese pueblo inicuo, que aunque Moisés se levantara para orar por ese pueblo, Dios no iba a escuchar a Moisés. Pero si usted mira Jeremías capítulo 15, el versículo 19, quiero que observe que Jeremías oró pidiendo perdón por el pueblo y recibió esta respuesta de parte de Dios. Por eso así dice el Señor: si te arrepientes. ¿Alguien lo está recibiendo? Si puede levantar sus manos un momento. Si te arrepientes, yo te restauraré. Y dice el Señor: y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. ¿De quién está hablando? De la gente allá afuera, de los que te señalan y te dicen: ah, llegó el cristiano, ay, el cristiano no puede tomar, ay, el cristiano no baila, ay, el cristiano amargado. El Señor dice: si te arrepientes, ellos se volverán hacia ti, pero tú no te volverás hacia ellos. Versículo 20: haré que seas para este pueblo como invisible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Y dice el versículo 21: te libraré del poder de los malvados. Alguien que reciba eso con sus manos en alto. Te rescataré de las garras de los violentos. Seamos francos. ¿Te ha dado sustico que la economía no está muy bien en el país? Que usted antes iba y compraba un huevo por 200, por 500, y ahora ya toca pensar si comer huevo. Pues el Señor está diciendo algo: yo te libraré. Yo te libraré. Enfermedades raras que están apareciendo, que nadie más tenía, pero que ahora están apareciendo por ahí. Dice el Señor: yo te libraré. Él dice: yo te libraré. ¿Han escuchado que en Rusia los glaciares se están derritiendo? La Biblia nos lo dijo hace años. Virus nuevos nacerán del hielo del norte que
se deshará, dice la Biblia. Y ahora lo escuchamos en las noticias. Alguno dirá, pero yo le digo algo, el Señor dice: yo te libraré, yo te libraré. Pastor, la maldad se está aumentando. Un papá asesina a su bebé de mesecitos. Un papá viola a su hija y ahora están diciendo que eso va a ser una ley en donde si papá viola a su hija no es delito. En donde si el abuelo viene y viola al hijo no es delito. Al contrario, hay que apoyar a la gente y sus derechos. ¿Sabes qué dice el Señor? A ti yo te libraré. A ti yo te libraré. Pero hay una condición para que el Señor nos libre. Versículo 19. Si te arrepientes, pónganlo por favor. Si te arrepientes, dice el Señor. Así que en este momento usted debe hacer algo. Seamos francos. ¿Quién de los que está aquí no ha pecado? Que tire la primera piedra. ¿Quién ha pecado? Con el pensamiento, con nuestras obras, hasta con el considerarnos que somos mejores. Cuando el joven rico vino y le dijo a Jesús: maestro bueno, Jesús dijo esto: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente hay Dios, hay uno, y es Dios. Wow, Jesús mismo reconoció que solo Dios es bueno. ¿Por qué me voy a considerar yo mejor que los que están acá? Yo he pecado. Pero yo me voy a unir a las palabras de Jeremías, las que también utilizó Nehemías y las que utilizó también el profeta Daniel, diciendo: hemos pecado. Tómese de la mano del que está a su lado. El enemigo quiere burlarse de esta iglesia. El enemigo dice: no los voy a dejar crecer, más bien los voy a hacer que la llama de ustedes se apague. Y personalmente no soy un tonto. Si Dios viene para advertirme lo que el enemigo quiere hacer, yo no me voy a dejar vencer. ¿Sabe por qué? Porque ya hay en el mundo, escúcheme, en el mundo hay uno que fue vencido. Y si hay uno que fue vencido, hay uno en el universo que es el vencedor. Y yo no me voy a ir del lado del vencido. No le voy a dar el gusto de verme en el infierno, ni de terminar con él en el lago de fuego. Antes éramos unos ignorantes esclavos de nuestro pecado, pero ahora sabemos quién es nuestro papá. ¿Por qué le vamos a decir cuánta cosa, papá? No molestes más, no me fastidies, déjame vivir la vida. ¿Por qué le vamos a decir eso a él cuando ya no somos unos ignorantes? Cuando ahora somos inteligentes en el Señor. Cuando ya no somos esclavos de los dioses que no son dioses. Pastor, pero todo el mundo lo hace.
Sí, pero Dios no lo hace, y si Dios no lo hace, yo no lo hago. Yo estoy del lado del vencedor, no del vencido. Sé que mi papá, Él tiene el poder para librarme de todo lo que está por venir. Él tiene el poder porque Él es omnipotente y porque Él lo sabe todo. Mi presente y mi futuro están guardados en su mano. Entonces yo no voy a seguir viviendo una vida de pecado. Míreme para acá, manténgase allí con su hermano tomado de la mano. Yo estoy aquí como centinela hoy para decirte algo. El Señor viene pronto y Él quiere ver a esta iglesia crecer. Y cuando hablo de esta iglesia estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, estoy hablando de ti. Y si tú creces, todos como iglesia crecemos. ¿Alguien dice amén a eso? Yo no quiero ser obstáculo para nadie, todo lo contrario. Como dice el apóstol, yo quiero ser una piedra edificada sobre la roca para que otras piedras sean edificadas y nos convirtamos en el edificio que el Señor ha planeado. Yo no quiero ser obstáculo para nadie. Yo tengo hoy que hacer esto. Señor, hemos pecado. Aviva como iglesia, hemos pecado. Y usted dirá, pastor, pero ¿qué hemos hecho? Me tomaría otras 2 horas enumerarle cada pecado que hemos cometido. Cómo hemos sido nosotros ignorantes cuando debiéramos actuar como inteligentes. Y eso ya es pecado. Cuando nos hemos levantado para cometer pecados sabiendo que era malo hacerlo, y sin embargo lo hicimos porque nadie más lo está viendo. Y desde que no pase nada malo, cuidado, cuidado, iglesia, hemos pecado. Y el Señor dice, si te arrepientes, a esto es que quiero que vayamos. Si te arrepientes, yo te perdono, dice el Señor. Yo te restauro. Alguien diga gloria a Dios. Yo me encargo de librarte aunque vengan malos tiempos. Yo me encargo de librarte a ti. ¿No lo hizo ya el Señor con nosotros? ¿No lo hizo ya con nosotros? Porque si hemos vivido tiempos difíciles, déjeme decirle, iglesia, no se comparan con los tiempos que se vienen. Pero el Señor dice, si te arrepientes, yo te libraré. Así que es tiempo, iglesia, de que confesemos y de que nos atrevamos a abandonar nuestros malos caminos. Allí con la mano de su hermano, levántela al cielo y ore conmigo diciendo, papá, me equivoqué, erré al blanco. Fuerte, dígalo, erré al blanco. Pero sé una cosa, dígalo, si hoy vengo a ti arrepentido, tú lo puedes arreglar. Dígalo, tú lo puedes arreglar. Dígalo, tú lo puedes arreglar. Y diga, y sé que lo puedes arreglar porque en ti hay vida eterna y porque Jesucristo, que es mi Señor, en Él está la vida eterna. Y diga, yo reconozco hoy que hemos pecado. Como iglesia hemos pecado. Señor, no tengas en cuenta nuestro pecado. Dígalo, no tengas en cuenta nuestro pecado. Perdónanos, porque tú eres Dios clemente, lento para la ira y grande en amor. Diga, papá, te pido que me perdones. Reconozco mi pecado, me arrepiento y me dispongo a ver cómo tú me libras a mí, que soy tu iglesia. En
en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le regalo unos minutos para que ore. Vamos, comience a orar. 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 Te he fallado, Señor, con mis pensamientos. Te he fallado, Señor, con mis actos. Te he fallado, Señor, aún con administrar mis finanzas. Te he fallado, Señor, en mi labor como papá, en mi labor como pastor, en mi labor como tu siervo. Te he fallado, Señor, en mi labor como hijo. Te he fallado, Señor. Perdóname. Me arrepiento. Me arrepiento, papá. Me arrepiento. Me arrepiento. No quiero estar del lado del vencido. Quiero estar del lado del vencedor. En el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, porque he adulterado, porque he fornicado. Perdóname, Señor, aún porque he robado, porque en mi pensamiento he matado, Señor. Perdóname. 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 Me arrepiento. Dígaselo. Me arrepiento. Me arrepiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abra sus ojos, míreme. El enemigo te ha tenido estancado. Nos ha tenido estancados a razón de las cargas, de las culpas que llevamos. Pero haga algo, por favor. Suelte eso ya. Libérese ya de esa culpa. No más. No más. No más. Ni siquiera llevo las culpas de mis padres, lo que ellos hicieron, lo que mis abuelos hicieron. No llevo esas culpas. No más. No más. No más. Hoy creo, Señor, que tú me perdonas. Hoy creo que tú restauras mi vida. Hoy creo que tú restauras todo lo que yo soy y todo lo que seré, aún sobre la vida de mis descendientes, Señor. Mis hijos no tendrán que llevar cargas de ninguna culpa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mis hijos llevarán sobre ellos, Señor, la bendición tuya que los persigue, como me están persiguiendo las bendiciones a mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. A mis hijos los perseguirán, Señor, en el campo y en la ciudad, las bendiciones que me están persiguiendo a mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y diga: yo sé que tú me liberas a mí y a mi descendencia. Tome la mano de su hermano. Tome la mano de su hermano. Sé que tú nos liberas como iglesia. Sé que tú nos liberas como iglesia. Hoy renunciamos, Señor, al pecado heredado y a nuestro pecado, Señor, presente. Y aún, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes para no fallar de aquí en adelante y para que podamos honrarte como nuestro papá que eres, para que entonces nos vaya bien sobre esta tierra y tengamos vida y vida abundante en el nombre de Jesús. Y levante sus manos ahí y diga: Señor, me preparo para ver a tu iglesia crecer. No para ver a tu iglesia decrecer, sino crecer, crecer y crecer en el nombre de Jesús. Y diga conmigo: Señor, aún el pecado oculto lo hemos confesado. Y ahora te pedimos, Señor, que tu perdón sea para nosotros una constante bendición, que nosotros valoremos para no volver a fallar. En el nombre de Jesús. Diga: porque hoy como iglesia reconocemos que hemos pecado y aceptamos tu perdón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte diga: hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros
guerra espiritual. Entonces, tómese unos minutos para guerrear, porque el enemigo creía que usted estaba vencido como él está vencido. Pero hoy le vamos a mostrar lo que él ya sufrió hace 2000 años, y es que Jesucristo, él es el vencedor. Amén. Vamos, dígalo. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor. A ver la iglesia como lo dice. Y hoy los muros caerán. En el nombre de Jesús. Aleluya. Los muros caen, las cadenas. Tú eres Jesús. Fuerte todos. El vencedor, el vencedor. Hoy los muros. Y hoy los muros caerán, y las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor. Una última vez fuerte, dígalo. Y hoy los muros caerán, y las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Vamos, aplauda la victoria que Jesús ya ganó para nosotros. Y óyelo bien, adversario. Esta iglesia sigue, avanza, no se detiene, porque Jesús es el vencedor. Aleluya. Amén. Alguien que diga amén. Amén. Y ruge ese aleluya bien fuerte. Aplauda fuerte al Señor.